Bien, el régimen penal de estupefacientes está contemplado en la ley 23.737. El bien jurídico afectado, siempre que estudiamos una figura penal o un conjunto de figuras penales, tenemos que ser capaces de identificar cuál es el bien jurídico que se afecta. El bien jurídico es siempre el interés al cual afectan determinadas conductas que el legislador ha considerado delictivas, que ha elevado la categoría de delito por considerar que afectan a un interés valioso para la sociedad. Así como el delito de homicidio afecta al bien jurídico, vida humana independiente, en los delitos de estupefacientes en general, el bien jurídico que se afecta es la salud pública. La salud pública como tal es un interés supraindividual, no es un bien jurídico individual como ser la vida, la integridad física, la integridad sexual o la libertad, sino que se trata de un bien jurídico difuso, es de naturaleza supraindividual, de titularidad compartida. No hay una sola persona titular de este bien jurídico, sino que la salud pública es la salud de un número indeterminado de personas, la salud de una comunidad. La doctrina entiende que la salud pública es el estado sanitario de la población en general, y otros autores se refieren a la salud pública como un conjunto de condiciones, tanto positivas como negativas, que posibilitan el bienestar de las personas, el bienestar general de las personas, no el bienestar de una persona en particular. La técnica legislativa que vamos a encontrar en la ley 23.737 está dotada, esta ley, de conductas típicas, delitos de puesta en peligro. Los delitos de puesta en peligro son aquellos que en la doctrina penal producen un adelantamiento de la punibilidad, con lo cual no vamos a esperar a que el bien jurídico haya sido destruido o que haya sido lesionado, sino que se va a adelantar la punición, vamos a ir hacia un estadio previo, y los delitos de puesta en peligro son lo que caracterizan a esta ley, así como todos los bienes jurídicos de titularidad difusa en general en el Código Penal también aparecen tutelados por vía de los delitos de peligro. Esos delitos de peligro a su vez se vuelven a dividir en delitos de peligro concreto, donde se requiere que efectivamente el bien jurídico haya corrido un riesgo, y delitos de peligro abstracto, donde la peligrosidad es más bien una presunción del legislador, donde se entiende, por supuesto, que ciertas conductas son de por sí peligrosas. Esta introducción es importante porque tenemos que entender de esta manera a los delitos que vamos a encontrar en esta ley. Otra cuestión importante: la ley que estamos estudiando es una ley extraña a nuestro sistema penal. Se trata de una ley que se nos impuso, es una ley impuesta a la Argentina por los Estados Unidos de América en la denominada lucha contra las drogas. Por eso es una ley que presenta distintas diferencias, y vamos a encontrar que es muy difícil reconciliar los contenidos de esta ley con la dogmática penal tradicional. ¿Por qué? Porque la dogmática penal de los Estados Unidos no es la misma que nuestra dogmática penal en Argentina. Entonces vamos a encontrar que hay varias incongruencias y que es una ley muy extraña, por decirlo de alguna manera. Para probar que es una ley muy extraña, vamos a previamente, antes de entrar al desarrollo de las figuras penales en particular, vamos a hacer una comparación de los montos de las penas previstas en esta ley. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación primero de los montos de las penas del delito de tenencia simple. En el artículo 14 de la ley de estupefacientes está tipificado el delito de tenencia simple de estupefacientes, es decir, el sujeto que tiene estupefacientes está cometiendo un delito que recibe pena de prisión de 1 a 6 años. También tiene prevista pena de prisión de 1 a 6 años el delito de lesiones graves del artículo 90 del Código Penal, con lo cual pareciera ser que en nuestro sistema penal es igual de grave tener estupefacientes que producirle una deformación permanente del rostro a nuestro vecino. Pareciera ser que es así el razonamiento, pareciera que es así como funciona. También el delito de homicidio en riña tiene una pena de 2 a 6 años, cuando en el contexto de una riña tiene lugar la muerte de una persona sin que se pueda identificar al sujeto que dio el golpe mortal. En ese caso se va a aplicar prisión de 2 a 6 años a todos los intervinientes en la riña. Bueno,
tiene nada más que una sutil diferencia con la pena de tener estupefacientes. Tener estupefacientes es una conducta que recibe casi idéntica gravedad. También el abandono de personas, abandonar a una persona, exponerla a su suerte, causando una situación de peligro concreto para su vida o su salud, pareciera ser que tiene casi la misma gravedad que tener estupefacientes. Con esta comparación de los montos de las penas, estamos viendo por qué esta ley es tan extraña en nuestro sistema penal, que hoy en día adolece de una coherencia o de una sistemática, porque claramente cuando el legislador decide elevar una categoría, a categoría de delito una conducta determinada y de dotarla de una consecuencia jurídica, de una sanción penal, tiene que haber respeto a determinados principios constitucionales. Los principios constitucionales de legalidad, de reserva y de culpabilidad, y dentro del principio de culpabilidad existe un subprincipio muy importante que es el denominado principio de proporcionalidad de las penas, lo que implica que a mayor disvalor de acto, a mayor disvalor de la conducta, mientras la conducta es más valiosa, más disvaliosa, la consecuencia penal también tiene que ser más grave. A mayor injusto, mayor pena. Ese es un principio clásico del derecho penal. Entonces, acá vemos una afectación a ese principio de proporcionalidad de las penas porque es bastante incoherente que el delito de lesiones graves tenga la misma pena que tener estupefacientes, ya que el sistema penal es uno solo, más allá de que este régimen penal de estupefacientes no pertenezca al Código Penal. Eso es importante recordarlo. Esta ley es complementaria del Código Penal, pero no forma parte del articulado del Código. De todas maneras, el sistema penal es uno solo, no podemos seccionarlo, no podemos prescindir de los principios del derecho penal en las leyes especiales. Otros supuestos en los cuales podemos comparar los montos de las penas, por ejemplo, el delito de transporte de estupefacientes, o el que tuviere estupefacientes, pero ahora ya con el fin de comercializar. Esas conductas tienen pena de prisión de 4 a 15 años, veamos que tiene una pena bastante elevada, una respuesta punitiva bastante elevada en estos casos, y fíjense que es más grave transportar estupefacientes o tener estupefacientes para venderlos. Solamente tener estupefacientes para venderlos es más grave que dejar ciego al vecino. Ahora tenemos lesiones gravísimas que reciben una pena de 3 años, de 3 a 10 años de prisión. Entonces, pareciera ser que dejar ciego al vecino, que cortarle las piernas al vecino, es lo que tipificaría una lesión gravísima, o dejar al vecino con incapacidad laborativa de por vida, parece que es menos grave que tener estupefacientes para vender. Luego encontramos la violación. El delito de violación tiene una pena muy similar al delito de abuso sexual con acceso carnal. Ese delito tiene pena de prisión de 6 a 15 años. Fíjense que es muy sutil la diferencia con la pena de transporte de estupefacientes o su tenencia para la venta. También la reducción a esclavitud o servidumbre, reducir a una persona a condición de esclavo, a condición de una cosa que se puede vender, que se puede explotar a disposición del dueño. Pareciera ser que esas conductas reciben prácticamente la misma consecuencia punitiva en nuestro Código Penal. Por otra parte, en esta ley se hicieron presentes varios institutos extraños a nuestro sistema penal, que pertenecen más bien al sistema penal anglosajón, que son la figura del arrepentido, los testigos de identidad reservada, la denuncia anónima y el denominado agente encubierto. De todos estos institutos extraños a nuestro sistema penal y procesal penal, algunos de estos ya no están presentes en la ley de estupefacientes porque hubo una reforma legislativa en el año 2016 que reformó la ley de estupefacientes y que ya no están estos institutos, todos ellos en la ley, pero sin embargo se trasplantaron de alguna manera, se mudaron de lugar nada más porque ahora el arrepentido ya está en nuestro Código Penal, en la parte general ya existe la figura del arrepentido y se incluye dentro de la figura del arrepentido a los delitos de estupefacientes. O sea que técnicamente la figura del arrepentido sigue existiendo para los delitos de estupefacientes, solamente que se ha cambiado su ubicación sistemática. Antes el arrepentido estaba dentro del articulado de la ley de estupefacientes, ahora se encuentra en la parte general del Código Penal, pero ese artículo dice que también, por supuesto, se va a aplicar la figura del arrepentido para el régimen penal de estupefacientes. ¿Quién es el arrepentido?
Bueno, la figura del arrepentido es esencialmente la figura de quien podríamos denominar en el lenguaje popular el soplón, una persona que se ha, entre comillas, por decirlo de alguna manera, arrepentido de los actos que estaba llevando a cabo y brinda información útil para llevar a desarticular toda la cadena de tráfico de estupefacientes. Sabemos que los delitos estupefacientes pertenecen a lo que algún sector de la doctrina denomina macrocriminalidad, porque en general estamos hablando de organizaciones complejas donde se presenta una cadena de tráfico. Entonces el arrepentido es una persona que decide delatar al resto, es el delator, el buchón, el soplón, decide delatar a los demás en orden a lograr una reducción de la pena. Va al Estado y le dice, señor Estado, yo quiero soplar lo siguiente, quiero delatar a mis compañeros para recibir una reducción de la pena. Bueno, esta figura que pareciera ser que es muy conveniente, uno diría, ah, pero qué bueno, entonces está perfecto que exista esta figura porque el legislador le está dando un motivo a un delincuente para que desista, le está diciendo, si es que desistís, yo te voy a reducir la pena. Bueno, el término desistir está mal utilizado desde ya porque el desistimiento es otra cosa distinta. En derecho penal el desistimiento tiene una característica particular que es aplicable a los casos de tentativa. Acá estamos hablando de una persona que ya ha consumado un delito y que luego de ello se arrepiente, delata al resto para lograr una reducción de la pena, una mejora de su condición procesal penal. Ahora bien, el problema que presenta este instituto, que como dije pareciera ser que es muy lindo hasta ahí, es que el sujeto que se arrepiente y el Estado que recibe ese arrepentimiento, lo que sucede allí es que se está violando un principio denominado principio de superioridad ética del Estado. El Estado es superior éticamente. El Estado no debería reducirse a la altura de un delincuente para discutir cuál va a ser la pena en concreto. El deber del Estado es la investigación de los delitos y eventualmente identificados sus responsables, la imposición de una pena, pero estaríase vulnerando este principio de superioridad ética estatal si es que permitimos esa clase de negociaciones. El Estado estaría diciendo, bueno, como no te puedo atrapar yo solo, como soy incapaz de llevar a cabo mi función de administración de justicia, vení, contame algo que me sirva y yo te voy a beneficiar con una reducción de la pena. Y eso es claramente ajeno a nuestro sistema penal que tiene raíces distintas a las anglosajonas. Los testigos de identidad reservada, la denuncia anónima, también son institutos que son extraños al sistema penal y procesal penal, desde el punto de vista que el denunciante anónimo es bastante cuestionable desde qué perspectiva. Cuando una persona hace una denuncia, esa denuncia, por supuesto, el sujeto tiene que identificarse, porque a partir de allí pasa a ser parte del proceso penal, y una persona que está siendo imputada por otra persona, que está siendo denunciada por otra persona, señalada por otra persona por la posible comisión de un delito, tiene que tener el derecho a saber quién la denunció, esencialmente, porque si supiéramos que el otro, el denunciante, es el peor enemigo del imputado, tienen viejos rencores o tienen ciertas asperezas que limar y que uno podría argumentar que la denuncia es falsa desde ese punto de vista, o que la denuncia es a los exclusivos fines de perjudicar al denunciado, eso estaría afectando el derecho de defensa del imputado, que es un derecho, por supuesto, un derecho constitucional que se manifiesta con todo su esplendor en el marco de un proceso penal. También los testigos de identidad reservada, se presenta esa misma problemática en este sentido, porque si no se puede impugnar lo que dice el testigo, si no se puede examinar al testigo, una vez que un testigo es incorporado al proceso penal para que cuente algo que ha visto, para que relate algo de lo cual ha sido de alguna manera receptor, sea por sus sentidos o porque escuchó hablar de un tema. Bueno, es importante que el defensor, que el abogado defensor pueda hacer un examen de los testigos y que pueda preguntarle a los testigos qué es concretamente lo que vio. Imagínense lo grave y la gran afectación al derecho de defensa existente si es que el imputado no puede de alguna manera ejercer ese examen, no puede preguntarle al testigo
cuáles fueron las circunstancias en las cuales se cometió el delito. Entonces, este instituto es bastante cuestionable si es que no se puede preguntar y repreguntarle al testigo sobre los hechos que supuestamente presenció. También el agente encubierto es una figura que se incorpora con esta ley de estupefacientes que tiene lugar cuando el Estado habilita a uno de sus funcionarios, por ejemplo, un funcionario policial, para que se inmiscuya en la organización delictiva, como dijimos hoy, el tráfico de estupefacientes, el transporte de estupefacientes, generalmente está asociado a la macrocriminalidad, a organizaciones criminales que tienen una gran cadena. Bueno, se autorizaría de una forma cuestionable, pero se autorizaría a que un sujeto se infiltre dentro de esa organización para de esa manera recabar información y poder investigar lo que está sucediendo dentro de esa organización criminal. El problema es que la gente encubierto está cometiendo un delito también, por supuesto, porque si es que está dentro de la organización criminal, también él comete delitos, solamente que de alguna forma amparado y habilitado por el Estado. Entonces, todos estos institutos son extraños a nuestra legislación penal y procesal penal, como vimos, y son todas pruebas de que esta es una ley completamente asistemática en nuestro sistema penal. De hecho, existen algunos proyectos de reforma donde esta ley, por supuesto, hay una reforma integral y los tipos penales estupefacientes se incorporan al código dentro del título de los delitos contra la salud pública, que como vimos es el bien jurídico protegido. Demás críticas que vamos a hacer a la metodología de la ley, además de los montos de las escalas penales, además de los institutos extraños que presenta esta ley, vamos a encontrar una extrema casuística en la ley. ¿Qué quiere decir casuística? Tomemos por caso el artículo 5 de la ley 23.737, que tiene una gran gama de conductas típicas, tiene distintos delitos a través de sus 5 incisos. Inclusive después vienen más delitos, no son todos los delitos de la ley de estupefacientes, pero podemos ver cómo existe una gran casuística, cómo hay una minuciosa descripción de cada uno de los casos que se podría presentar, cada una de las conductas típicas que se podría presentar en el ámbito de los estupefacientes o precursores químicos para fabricar estupefacientes. Tomemos por caso el inciso A. Dice, será reprimido con prisión de 4 a 15 años, y la multa el que sin autorización o con destino ilegítimo. Ya es cuestionable eso de sin autorización o con destino ilegítimo, porque si hubiese una autorización legal no habría delito. No hay necesidad de aclarar que el que comete un delito lo hace sin autorización. Si hubiera una autorización legal, eso quiere decir que simplemente la conducta no va a ser delictiva. No es necesario decir en el ámbito del homicidio, por ejemplo, el que sin autorización legal matare a otro, porque si hubiera una autorización legal, si el autor matare a otro en el contexto de una legítima defensa, entonces no hay pena, pero no es necesario que el tipo penal lo repita. Sigamos, inciso A dice, siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes. El inciso B, produzca, fabrique, extraiga. El inciso C, comercie. Pareciera ser que el legislador quiere unir todas las conductas que tengan alguna vinculación con los estupefacientes. ¿Y cuál es el problema de esta técnica legislativa tan casuística? Bueno, nuestro legislador en el Código Penal no estableció como conductas típicas el que comprar el cuchillo, el que comprar el veneno, el que invitar a la víctima a cenar para luego envenenarla. Pareciera ser que basta con tipificar el delito y su tentativa, que la tentativa del delito está tipificada en la parte general, está la cláusula de exención de la punibilidad en el artículo 42 del Código Penal, ya que los delitos, en principio, basta con tipificar el verbo típico, basta con tipificar las circunstancias típicas de comisión del delito, y la tentativa, la participación criminal, todo eso se rige por los principios generales del derecho penal que están contenidos generalmente en el libro primero de los códigos penales. Es lo que ocurre en nuestro Código Penal, donde el homicidio está tipificado en el libro segundo, que es la parte especial, y las reglas de la tentativa y la participación criminal están contenidos en la parte general. Pareciera ser que en el afán de no dejar ningún hueco de punibilidad, se tipifican todas las conductas que tengan que ver, que tengan olor a estupefaciente.
Bien, entonces, este extremo casuismo es bastante extraño a nuestro sistema penal, que no lo recepta de esta manera. Veamos algunos tipos penales del artículo 5 de la ley, vimos que son muchos. Vamos a encontrarnos con el delito de almacenamiento de estupefacientes. Almacenamiento quiere decir reunir, almacenar quiere decir reunir, guardar, tener, pero con la característica de que debe darse en mucha cantidad. Porque las conductas típicas del artículo 5 del Código tienen que estar todas preordenadas al tráfico de estupefacientes. Así tenemos que interpretar todos los delitos del artículo 5. Solamente deben ser típicas las conductas que encontramos en este artículo en la medida en que estén preordenadas al tráfico. Porque de lo contrario, una persona que guarda una semilla de marihuana en su casa y que no tenga previsto de ninguna manera contribuir al tráfico de estupefacientes, guardar una semilla en su casa. Guardar, que quiere decir conservarla, darle los cuidados a una cosa. Esa conducta no puede recibir una pena de 4 a 15 años porque es evidentemente desproporcionada. La única forma de justificar esta extrema punición es pensar que esta persona está preordenando su conducta al tráfico. Pasa lo mismo con todas las conductas que estamos viendo acá. El almacenamiento entonces quiere decir guardar o acopiar, pero en grandes cantidades. Debe perseguirse entonces el propósito de poner en circulación, por sí o por otro, los estupefacientes en el tráfico ilícito. Entonces, esta conducta lo que está haciendo es preordenarse al abastecimiento indiscriminado, se adelanta a los abastecedores estupefacientes que guardan, por supuesto, los estupefacientes en grandes cantidades para con posterioridad llevar a cabo el almacenamiento. La comercialización de estupefacientes supone la compra, venta o permuta de las mercaderías a las que se refiere el tipo penal por cuenta propia, con ánimo de lucro y con habitualidad. Ánimo de lucro, por supuesto, que quiere decir ese apetito de lograr ganancias económicas, y habitualidad, que quiere decir una reiteración en el tiempo. Todo esto, por supuesto, interpretándolo así porque son conductas preordenadas, como dijimos, al tráfico. No resulta necesario que el autor posea la mercadería en cuestión ni que la entregue personalmente, porque podría ser él un intermediario de la operación de comercialización. Ya con acordar la operación de venta aparecería este tipo penal. Incluso en el caso de que el vendedor nunca llegue a detentar materialmente la droga, el vendedor puede nunca tenerla en su poder, pero puede ser él quien actúe como intermediario y acuerde en la operación de venta, con lo cual ya estaría comercializando los estupefacientes en el sentido del artículo 5. La nota de habitualidad del tipo penal forma, por supuesto, parte de la materia de prohibición, tiene que llevarse a cabo en forma habitual, que es lo que señala la doctrina como nota particular de todos estos delitos preordenados al tráfico ilícito de estupefacientes. Con lo cual, una venta aislada, diría la doctrina, no estaría configurando el tipo penal, que una vez el sujeto venda estupefacientes, que no lo haga con habitualidad, pareciera ser que no es típica, por faltar esa ordenación al tráfico de estupefacientes. Luego encontramos el delito de entrega de estupefacientes a título oneroso o gratuito. No es importante que se venda el estupefaciente o se entregue a título gratuito, porque el bien jurídico afectado acá no es la propiedad, no es eso lo que se está vulnerando, sino que se trata de la salud pública. Entonces, este delito consiste en entregar estupefacientes, transferir la tenencia del estupefaciente con la finalidad de favorecer de alguna forma al tráfico ilícito. El suministro de sustancias estupefacientes. Aquí ya nos encontramos con la conducta de proveer a otro la sustancia estupefaciente. No se trata de un mero aprovisionamiento, sino de una entrega metódica que está basada en la creación de la ulterior necesidad o dependencia del sujeto pasivo. Se busca que el receptor de alguna forma llegue a sentir dependencia de los estupefacientes, porque esa es la forma en la cual se está ordenando la conducta al tráfico. La conducta del mero convite, es decir, convidar un estupefaciente, convidar un cigarrillo de marihuana, por ejemplo, entregar una droga al consumidor para que consuma en ese momento, en un ámbito privado,
bueno, esa conducta no constituye un tráfico, una conducta de tráfico y tampoco afecta a la salud pública. Entonces, suministro de sustancias estupefacientes tiene que estar ordenado también al tráfico, buscando lograr la dependencia, buscando lograr la adicción de otra persona, pero solamente convidarle una seca, como se dice vulgarmente, no sería típica esta conducta, menos si se lo hace en un ámbito privado, porque eso no de ninguna manera constituye un acto de tráfico ni afecta a la salud pública. Tampoco hay delito si se suministra a una persona concreta, consumidora adicta, y se pretende evitarle los sufrimientos derivados del síndrome de abstinencia. También podría suceder que una persona, por un acto piadoso, para que la otra persona no sufra esos síntomas que tiene el sujeto que padece síndrome de abstinencia, esa conducta no sería. Por último, la aplicación y facilitación de estupefacientes, quiere decir, aplicar implica hacer ingresar al organismo de otro la sustancia estupefaciente por el método que se requiera, inyecciones, como fuere, y también debe tender a promover, facilitar o favorecer el tráfico ilícito de estupefacientes, y debe ser realizada esta conducta con consentimiento del otro. No puede hacerse sin su consentimiento, el otro tiene que consentir la aplicación del estupefaciente. Luego encontramos un delito muy particular, que es el delito de transporte de estupefacientes, donde nos vamos a detener un poquito más porque acá encontramos ciertas cuestiones dogmáticas que es importante trabajar. El delito de transporte de estupefacientes está tipificado en el artículo 5º, inciso C de nuestra ley de estupefacientes, y como vimos, estas conductas del artículo 5º están vinculadas al tráfico de estupefacientes, y también tenemos que interpretar de esta manera la conducta típica de transporte. El autor debe orientar su conducta al tráfico ilícito. ¿Qué quiere decir transporte? Como todo delito tiene una estructura, como todo tipo penal, tiene una estructura dual, tiene un tipo objetivo y un tipo subjetivo, que se divide de esta forma por razones sistemáticas para su estudio dentro del ámbito de la teoría del delito. En la tipicidad objetiva, por supuesto que analizamos todos aquellos elementos que tienen lugar en la realidad, aquellos elementos externos de la conducta, y en la tipicidad subjetiva tenemos que trabajar lo que el autor se representó, lo que el autor sabe, lo que el autor quiere. A nivel objetivo, los elementos son dos nada más: transportar estupefacientes. La conducta típica, el verbo típico es transportar. Así como en el homicidio el verbo típico es matar, acá es transportar. Y el objeto sobre el cual recae es un estupefaciente. En el tipo subjetivo, este es un delito doloso. El dolo requiere el conocimiento de los elementos del tipo penal, es decir, el autor tiene que saber que está transportando estupefacientes. De lo contrario, no se daría el tipo penal. Tiene que existir la representación concreta de los elementos del tipo objetivo. De lo contrario, no sería típica de transporte de estupefacientes. Esto es importante que comprendamos la estructura dual de un tipo penal que se divide en tipo objetivo y en un tipo subjetivo. Respecto del verbo típico, tenemos que aprender a definirlo. Transportar implica concretamente un acto de desplazamiento de un lugar a otro. Eso es concretamente transportar. Desplazar una cosa, en este caso un estupefaciente, de un lugar a otro. Y es indiferente el medio utilizado, no importa si es motorizado o no, y también es indiferente la distancia que se recorre. Si es que yo transporto una cosa desde mi casa hacia la esquina de mi casa, estoy transportando, estoy desplazando una cosa de un lugar a otro. Los estupefacientes deben encontrarse en tránsito para poder hablar de este delito de la conducta de transporte. Ahora bien, no tenemos que interpretar el verbo típico transportar simplemente como lo haría el diccionario. ¿Por qué? Porque si pensáramos de esa manera, la conducta del sujeto que transporta el estupefaciente de la sala al living, entonces estaríamos pensando que tiene que responder por este delito. El sujeto que tiene un cigarrillo de marihuana en el bolsillo
y está caminando por su casa, está transportando el estupefaciente, lo está desplazando de un lugar a otro, desde su habitación, al living, al baño, donde fuere que el sujeto se esté trasladando. Pero eso no es transportar en el sentido técnico específico de nuestra ley. El transporte es una conducta que tiene que estar orientada al tráfico ilícito. Entonces, el transportista, para ser considerado responsable de este delito, tiene que ser parte de debe ser un engranaje del tráfico ilícito de estupefacientes. Debe ser una cadena, un eslabón de la cadena del tráfico ilícito de estupefacientes. Entonces, no basta con transportar la cosa de la cama al living, sino que deberíamos interpretarlo de forma normativa. Bien. También se discute si es admisible la tentativa del delito de transporte de estupefacientes, si puede haber tentativa. Bueno, en general, hoy en día la doctrina penal moderna entiende que cualquier delito que se puede consumar es un delito que se puede intentar. Por supuesto, la consumación es la última etapa del iter criminis, con lo cual primero tuvo que haber tentativa para matar a otro, para lograr consumar un homicidio. Yo primero tuve que haber intentado el homicidio, y pasa lo mismo con cualquier otro delito, y este es el caso del transporte de estupefacientes. Ahora, concretamente lo que se discute ¿es necesario que el cargamento llegue a destino para lograr la consumación? Si es que tenemos, por ejemplo, un camión que tiene una carga de estupefacientes bien oculta entre sus recovecos, y el camión es interceptado por la gendarmería en algún punto del trayecto, tenía que transportar droga desde Misiones hasta Corrientes, por ejemplo, y en algún punto del trayecto es interceptado este camión con estupefacientes, y los sujetos son, por supuesto, detenidos y sometidos a un proceso penal. Bueno, ¿el delito se ha consumado ya o ha quedado en grado de tentativa? Pareciera ser que desde la óptica de una definición meramente tradicional, o una definición que diga que transportar es solamente desplazar, tendríamos que decir que el delito está consumado, porque el sujeto ya transportó desde Misiones hasta algún lugar del camino, hasta algún lugar particular del trayecto, ya estaba transportando los estupefacientes. Entonces, la mayoría de la doctrina penal afirma que no es necesario que efectivamente se llegue a destino. Bastaría con que se comience la ejecución del transporte, cuando se comienza a desplazar el estupefaciente, y que con eso es suficiente para poder consumar el delito de transporte. Bueno, minoritariamente se entiende que no. Minoritariamente entienden que esta postura no es correcta. Entienden que debería pensarse en que si el cargamento no llegó a destino, entonces el delito ha quedado en grado de tentativa. El problema es que esta técnica legislativa, como vimos, es tan casuística que no permite que ninguna conducta se le escape prácticamente. Tiene una razón de ser que no permite que ninguna conducta se escape a esta. De alguna forma pretenden unir cualquier conducta vinculada con el estupefaciente. Entonces, uno podría pensarlo de la siguiente forma. El transporte fue interrumpido en un sector en particular. Antes de que llegue el cargamento a destino, en la ruta se interrumpió el trayecto. Entonces, uno diría, quedó en grado de tentativa el transporte porque no llegó a destino el cargamento. Y si quedó en grado de tentativa, la consecuencia penal es que hay una reducción de la pena. Pero esta ley de estupefacientes es tan particular que no deja casi ningún hueco libre. Entonces van a decir, bueno, a lo mejor el transporte no se consumó, pero está consumada la tenencia para comercialización, porque el que transporta sabe que es para la venta. Tenemos entendido que el que transporta tiene que ser un engranaje del tráfico ilícito. Entonces pareciera ser que no queda ningún hueco de punición, porque la ley ha intentado que eso no suceda. Además, volviendo un poco sobre el concepto de tentativa, de que cualquier delito que se puede consumar se puede intentar, es admisible, por supuesto, también la tentativa inidónea, que son aquellos supuestos donde por algún motivo, ya sea porque el objeto es inidóneo, el medio es inidóneo o el autor del delito es inidóneo, no se puede lograr la consumación de un delito determinado. Por ejemplo, el sujeto que piensa que está transportando estupefacientes, pero se olvidaron de cargar el camión y él no está transportando ningún estupefaciente, estaría cometiendo una tentativa
inidóneas de transporte de estupefacientes. Entonces, es cerrada la noción de que los delitos no admiten tentativa, los delitos de pura actividad no admiten tentativa, y en general se entiende que este es un delito de pura actividad, que solamente basta con el desplazamiento de un lugar a otro de la cosa. Bien. Ahora, estupefacientes es el segundo elemento del tipo penal y tenemos que aprender la definición de estupefacientes que nos lo da este concepto de estupefacientes, el artículo 40 de la Ley de Estupefacientes en los siguientes términos. El término estupefacientes comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que ¿dónde encontramos los estupefacientes? En una lista que tiene que ser elaborada por el Poder Ejecutivo de la Nación. Estos tipos penales tienen la estructura de una ley penal en blanco, porque remiten a una lista elaborada por el Poder Ejecutivo para lograr abarcar completamente el concepto de estupefacientes. O sea que tenemos que remitirnos a otro ordenamiento. La ley penal en blanco es aquella que determina los rasgos generales o los aspectos generales de un tipo penal y remite a otro lugar, a otro ordenamiento jurídico, a otro orden, por ejemplo, puede ser una ley, un decreto, para completar el tipo penal. ¿Por qué tenemos que completar el tipo penal? Porque la noción misma de estupefaciente va cambiando muy a menudo y están surgiendo cada vez más combinaciones, entonces es importante que esos nuevos precursores químicos, esos nuevos estupefacientes estén contenidos en una ley que se pueda modificar más rápidamente, porque de lo contrario, petrificar en una ley todos los estupefacientes sería muy engorroso cada vez que surge un nuevo estupefaciente hacer una reforma legislativa, por eso es más sencillo trabajar de esa forma, por eso es que se adopta la técnica legislativa de las leyes penales en blanco. Ahora veamos los delitos de tenencia de estupefacientes, donde nos vamos acercando un poco más a cuestiones vinculadas con principios constitucionales. Hasta ahora, los tipos penales que vimos, en general, no se cuestiona su constitucionalidad. Digo en general porque hay algunos que sí, que podrían ser cuestionables desde el punto de vista de la política criminal y los principios constitucionales, pero concretamente la mayor crítica recae sobre los delitos de tenencia. En la ley de estupefacientes existen tres clases de tenencia de estupefacientes, que son la tenencia con fines de comercialización, del artículo 5º, inciso D, la tenencia para consumo personal, que está en el artículo 14, en el segundo párrafo, y la simple tenencia del artículo 14 en el primer párrafo. O sea que son tres clases de tenencia que están tipificadas en nuestro sistema penal. Vamos a ver la más grave de todas, en principio, que es la tenencia con fines de comercialización, la conducta de quien tiene el estupefaciente para venderlo, que recibe la misma pena que el transporte de estupefacientes. Es tan grave para el legislador la conducta del transportista de aquel que simplemente tiene la droga para comercializarla. Vamos a ver nuevamente la distinción entre el tipo objetivo y tipo subjetivo. En el tipo objetivo encontramos los elementos de la realidad y en el subjetivo los elementos que pertenecen a la representación del autor. Acá el verbo típico ya no es transportar, sino que es meramente tener. ¿Qué quiere decir tener? ¿Qué es la tenencia? La tenencia consiste en el ejercicio de un poder fáctico, un poder de hecho sobre la cosa. Yo tengo un poder de hecho sobre la cosa, sobre las cosas que se encuentran dentro de lo que se denomina la esfera de custodia del tenedor. Más allá de que yo no tenga todo el tiempo las cosas sobre las cuales yo ejerzo la tenencia, no las tengo todo el tiempo sobre mi cuerpo, o no las tengo en el bolsillo todo el tiempo, bueno, eso es indiferente. Bastaría con que el autor tenga el poder sobre la cosa, el poder efectivo sobre la cosa. Un ejemplo claro se da con los libros. Una persona seguramente tiene muchos libros en su casa, pero no los tiene todo el tiempo consigo, no sale a comprar al supermercado con sus libros, pero de todas maneras él sigue teniendo los libros porque él tiene acceso a los mismos, él ejerce ese derecho concretamente sobre esas cosas que son de su propiedad, ejerce la tenencia sobre ellas. Entonces, no se necesita un contacto material
permanente con la cosa poseída, basta con que se encuentre dentro de la esfera de custodia del tenedor y debe estar sujeto, además, el estupefaciente a la voluntad del autor. No basta con saber dónde está y nada más. No alcanza simplemente con saber dónde está una cosa, porque eso no implica automáticamente la tenencia. Yo puedo saber dónde está un estupefaciente, pero no ejercer ningún poder de hecho sobre el mismo. Ahora, dentro de esta estructura típica ya vimos lo que quiere decir tener, el ejercicio de un poder de hecho sobre la cosa. El concepto de estupefacientes es el mismo que ya trabajamos vinculado con el transporte de estupefacientes, y ahora pasamos al tipo subjetivo, donde la conducta es dolosa, el autor tiene que saber que tiene estupefacientes, pero además se agrega un elemento subjetivo especial a la representación. No alcanza con saber que se tienen los estupefacientes, sino que se va a requerir que el autor tenga una finalidad particular. ¿Cuál es la finalidad particular? Para venderlos, para comercializar esos estupefacientes. Es importante que se dé este elemento porque es lo que distingue a las otras clases de tenencia. Esto no ocurre en la tenencia simple ni en la tenencia para consumo personal, donde encontramos otras características típicas. Es importante recalcar que no es necesario que efectivamente se comercialice el estupefaciente. De hecho, ya hemos visto que la comercialización de estupefacientes es otro tipo penal diferente. Cuando hicimos una breve referencia a algunos tipos penales del artículo 5º, vimos que comercializar estupefacientes ya es un delito autónomo, y también es un delito autónomo tener para vender. O sea que el legislador, como vimos, ha querido no ha querido dejar ningún hueco posible y ha querido tipificar todas las conductas que estén vinculadas de alguna manera con estupefacientes. Dice, no voy a esperar a que este sujeto venda el estupefaciente, ya con que tenga para vender los estupefacientes, me alcanza para poder imponerle una pena que además es la misma pena que la de comercialización. En el Código Penal, mejor dicho, en el sistema penal, es tan disvalioso comercializar el estupefaciente como tener para vender el estupefaciente. Sería asimilable más o menos a que una persona haya comprado hoy un cuchillo para matar al otro día a otra persona y que tenga la misma pena tener el cuchillo, tener el arma con fines de cometer un homicidio. Es asimilable a que tenga la misma pena que efectivamente matar. Y es por eso que aparece un desfase claramente en el ámbito del marco de las escalas penales. Por supuesto, no puede tener la misma pena el que tiene para vender que el que vende. Es claramente contradictorio, se vulnera el principio de proporcionalidad de las penas, el principio de culpabilidad penal. Entonces, esa es otra de las críticas que vamos a hacer a esta deficiente técnica legislativa. Bien, entonces, no es suficiente que se llegue a comercializar, mejor dicho, no es necesario que se llegue a comercializar, es suficiente con tener para vender. Si efectivamente se comercializa, ya representaría otro tipo penal, pero que irónicamente, paradójicamente, recibe la misma pena. La tenencia con fines de consumo personal, que se encuentra tipificada en el artículo 14, en el segundo párrafo. El artículo 14 dice, la pena será de 1 mes a 2 años de prisión, en el segundo párrafo, cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiera inequívocamente que la tenencia es para uso personal. O sea que la tenencia de estupefacientes para consumo personal tiene pena de prisión de 1 mes a 2 años. Bueno, 1 mes a 2 años de pena de prisión es más pena, tiene más pena que darle una paliza al vecino y no causarle graves lesiones. Si vamos al artículo 89 del Código Penal, nos encontramos con que el delito de lesiones leves tiene una pena de prisión de 1 mes a 1 año. El delito de daños a la propiedad tiene una pena de 15 días a 1 año de prisión. O sea que ir a romper la ventanilla del auto del vecino, arrojarle un ladrillo a el auto del vecino, destruirle la ventanilla, bueno, esa conducta tiene menos pena que tener estupefacientes para consumo personal. O sea, tenerlos para consumo personal. Simplemente con esa conducta ya se está llevando a cabo una acción que es más disvaliosa, que tener estupefacientes, que llevar a cabo esas conductas de lesiones y daños. ¿Sí? Es más
grave tener estupefacientes para consumo que lesionar o dañar la propiedad ajena. Eso, por supuesto, también aparece como una clara violación a los principios de proporcionalidad de las penas y nace, por supuesto, en este ánimo de lucha contra las drogas o contra la criminalidad eh, en el ámbito de los estupefacientes. Pero ya desde este punto de vista, ya nos encontramos con esta grave contradicción y esta grave violación a un principio constitucional. El elemento subjetivo especial acá ya no es para comercializar, acá ya no es para vender la droga, sino que es para consumirla. Esa es la diferencia principal con la tenencia para comercialización, y existe una gran diferencia también en cuanto a las escalas penales. Por último, encontramos el delito de tenencia simple. Bueno, en la tenencia simple nos encontramos con que en el tipo objetivo el verbo típico es tener, ya vimos lo que quiere decir tener. Estupefacientes, también vimos lo que quiere decir estupefacientes, y a nivel subjetivo basta con el dolo, basta que el autor sepa que tiene estupefacientes. O sea que lo que ha buscado el legislador con estas tres clases de tenencia es abarcar todas las posibles formas de tener un estupefaciente. Pero lo que posiblemente se estén preguntando ustedes ahora es si no la tiene para vender a los estupefacientes, no tiene la droga para vender, tampoco la tiene para consumir. Entonces, ¿para qué la tiene? Concretamente, ¿para qué? Para ponerla en una especie de repisa y que sea una especie de museo. Bueno, claramente la tenencia simple es uno de los delitos que menos se explica y que es más difícil de explicar en este ámbito de la ley de estupefacientes, porque no se entiende a título de qué tendría que tener la cosa el autor. En los otros casos sí sabemos, claro, es más fácil. Si es que probamos que tenía la cosa para vender, tenía el estupefaciente para vender, tenencia con fines de comercialización. Tenía el estupefaciente para consumirlo él, no para vendérselo a nadie, tenencia para consumo personal. Perfecto, hasta ahí muy fácil. Luego nos aparece la tenencia simple. ¿Y la tenencia simple para qué existe concretamente? Bueno, la tenencia simple existe como un tipo penal residual cuando no se pudo probar ni que es para vender ni que es para consumo personal. El problema es que cada tipo penal tiene que tener una fundamentación político-criminal. Cuando el legislador eleva una conducta a la categoría de delito, lo tiene que hacer por algún motivo en particular. Por ejemplo, cuando se elevó a categoría de delito la conducta de matar a otro, se tuvo en cuenta que esa conducta afecta a un bien jurídico esencial, un bien jurídico personalísimo, que es la vida humana. Pero ahora, la tenencia simple, ¿contra qué bien jurídico concretamente está afectando? La salud pública. Ya es bastante cuestionable que la tenencia para consumo personal afecte a la salud pública. Como vimos al inicio de la clase, la salud pública no es la salud de una sola persona en particular, sino que es el conjunto, ¿sí?, de condiciones que determina el bienestar de una sociedad, el bienestar de una comunidad. No estamos hablando de una salud en particular. Bien, ahora, ¿cómo probamos en los casos concretos la finalidad de comercialización? Ya vimos que la tenencia simple es un tipo penal residual que se aplica generalmente cuando no se pudo probar ni el ánimo de venta ni el ánimo de consumo personal. No sabemos para qué existe esta figura. Por supuesto, si hacemos una interpretación racional, si es que las tenemos acumuladas a las figuras penales en la mente sin ninguna justificación, no sería muy complicado, pero todo avance, no nos olvidemos que el derecho penal es la rama más odiosa de todas, es la rama más enérgica del derecho porque es la que tiene como consecuencia la imposición de una sanción, la imposición de una pena. La pena, por sus características, la pena tiene la característica principal de privarnos a nosotros de un derecho. Por ejemplo, la pena de prisión nos priva del derecho a la libertad ambulatoria. Entonces, cuando se va a hacer uso del derecho penal, tiene que haber una fundamentación político-criminal coherente, tiene que, en definitiva, poderse fundamentar la existencia de un delito, de una figura penal determinada. Además, tiene que cobrarse con suma prudencia, porque el derecho penal es de última ratio, el derecho penal es la última de las ramas a las cuales se debe recurrir para la solución de un conflicto. Si se puede resolver el conflicto por ramas o por vías menos conflictivas, como el derecho civil, el derecho administrativo, es así como debe procederse. Solamente cuando todas las instancias previas se han agotado, a partir de allí
estará habilitada la herramienta de derecho penal. Bueno, ¿cómo probamos entonces que una persona tenía estupefacientes para venderlos? Bueno, tenemos que ver en cada caso concreto determinadas cuestiones. En principio, vamos a ver ciertas circunstancias relativas a la droga intervenida. Si la droga está presentada, si encuentran la droga en un allanamiento en pequeñas dosis fraccionadas, a fin de que la operación de compraventa pueda ser realizada con la mayor celeridad posible. Es decir, el sujeto que tiene estupefacientes para comercializar generalmente ya tiene fraccionadas en pequeñas bochitas los estupefacientes, porque de esa forma hace que sea todo mucho más rápido. No va esa operación tiene que ser rápida porque es una operación ilegal, claramente. Además, se tiene en cuenta la cantidad de droga incautada, la variedad de la droga, la presentación de la misma. También deben tenerse en cuenta ciertas circunstancias relativas al poseedor, es decir, circunstancias que hacen a quien tiene la droga, porque no es la misma cantidad de estupefacientes que va a consumir una persona que tiene la condición de drogodependiente o politoxicómano que la cantidad que tiene un consumidor habitual o un consumidor esporádico, un consumidor social, como se denomina a ese grupo de personas que no consume estupefacientes en soledad, sino que lo hace solamente en el marco de una reunión social. Esos son consumidores sociales, fumadores sociales. Bueno, las cantidades que se van a secuestrar, que se van a incautar en cada uno de los supuestos, también tienen que tenerse en cuenta, pero no solamente la cantidad, sino también las condiciones del poseedor de la droga. Si es que, como vimos, sufría una dependencia hacia la droga, claramente va a tener más cantidad de droga que otro que no tenga, que no sufra una dependencia hacia la droga en cuestión. También debe tenerse en cuenta ciertas particularidades relativas a la ocupación de la droga. Por ejemplo, si se encuentran básculas de precisión, balanzas de precisión o molinillos para moler café, por ejemplo, papel celofán, agendas con anotaciones, bueno, son todos elementos que permiten probar que el sujeto tenía el estupefaciente para venderlo, porque esos instrumentos como las balanzas de precisión sirven para, en definitiva, determinar la cantidad de estupefaciente que se va a vender. También secuestro de cantidades de dinero, en especial de baja denominación, ya que no hay mucho tiempo para la operación comercial, tiene que ser lo más rápido, lo más tiene que haber mucha celeridad en el caso. Bien. Entonces, a partir de estas circunstancias, tenemos que determinar la prueba de si la droga incautada era para consumo personal o si era para comercialización. Y si no era para ninguna de esas dos, posiblemente se encuadre en tenencia simple. Bueno, ¿qué ocurre con los errores sobre el elemento estupefaciente? ¿Qué pasaría si el autor tiene el estupefaciente o transporta el estupefaciente, pero no sabe que es un estupefaciente, porque no conoce que está incluido en la lista del Poder Ejecutivo Nacional? Bueno, la doctrina discute si esto es un error de tipo, si es un error de prohibición, y esta discusión no es una discusión estéril, porque los efectos del error de prohibición y los efectos del error de tipo son claramente son muy distintos de un caso y el otro. El error de tipo tiene el efecto de excluir el dolo y volver atípica la conducta, porque el autor desconocía que estaba llevando a cabo una circunstancia, un elemento del tipo penal. Entonces, no hay dolo si el autor no sabe que tiene el estupefaciente. El error de prohibición, por otra parte, es una clase de error particular que va a recaer sobre la antijuridicidad del acto, es decir, sobre la contrariedad a derecho de la conducta en particular. El autor puede tener un error de prohibición cuando piensa que su conducta ya no es delito. Bueno, estos errores de prohibición son frecuentes en este ámbito, en el ámbito de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, porque en nuestro país uno de los últimos fallos en materia de estupefacientes, uno de los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2008, que es el fallo Arriola, ahí se ha determinado que el tipo penal
de tenencia de estupefacientes para consumo personal es inconstitucional. Y a partir de allí comenzó una ola de desinformación propiciada por los medios de comunicación, donde se afirma que consumir estupefacientes, tener estupefacientes para consumo personal en realidad, ya no es un delito. Ya no es un delito porque la Corte ha eliminado ese delito. Bueno, por supuesto que una persona que carece de conocimientos en la materia puede llegar a incorporar esto como un conocimiento válido, puede llegar a confiar en los medios de comunicación en ese sentido, pero nosotros sabemos que esto no puede ser así, porque la Corte Suprema no puede eliminar, no puede destipificar un delito, solamente lo puede hacer el Congreso de la Nación, porque es el único que tiene la potestad sobre la tipificación de los delitos. Entonces, una persona que escuchó en las noticias que tener estupefacientes ya no es delito y a esa noticia se le ha dado mucha difusión, podría tener un error de prohibición. No un error de tipo porque él sabe que tiene estupefacientes para consumo personal, él sabe que ejerce la tenencia sobre un estupefaciente, pero lo que él desconoce es el carácter antijurídico del acto en cuestión. Él piensa que su conducta ya no es delictiva porque se ha dictado un fallo que ha eliminado el delito. Bueno, el error de prohibición no tiene el efecto de excluir el dolo, sino que tiene efectos recién sobre la culpabilidad, excluyéndola o disminuyéndola según sea invencible o vencible respectivamente. Ahora bien, el error sobre el elemento estupefaciente debe considerarse un error de tipo, puesto que el sujeto no conoce una circunstancia del tipo penal. El autor tiene que conocer todos los elementos del tipo penal, tiene que saber que ejerce la tenencia y además tiene que saber que tiene un estupefaciente consigo. Y el error sobre el elemento estupefaciente es un error de tipo. Es un error de tipo sobre un elemento normativo y tiene el efecto de excluir el dolo. El error de prohibición se da cuando el autor sabe que tiene estupefacientes, pero piensa que esa conducta ya ha dejado de estar incriminada, piensa que ya no es delito tener estupefacientes. Bueno, como vimos, la tenencia para consumo personal es uno de los tipos penales más cuestionables hoy en día, es quizás el centro de la discusión en torno al principio de lesividad. Si tomamos el artículo 19 de la Constitución Nacional, vamos a encontrarnos con que se enuncia allí un principio que es fundamental para todo el ordenamiento jurídico, pero específicamente para el derecho penal, porque es el encargado de punir determinadas conductas. Bueno, ese artículo 19 dice que todas las acciones privadas de los hombres que de ninguna forma afecten a otro, que de ninguna forma lesionen o pongan en peligro a otra persona, están exentas de la autoridad de los magistrados. No hay autoridad del magistrado sobre acciones privadas. Y cuando el legislador, cuando el constituyente, mejor dicho, ha dicho acciones privadas, no se refiere únicamente a las acciones realizadas en privado, porque acciones realizadas en privado pueden ser muy lesivas de bienes jurídicos ajenos. Yo en privado puedo matar a alguien, puedo violar a alguien, pero acción privada es aquella que no trasciende a los intereses de terceros. Es una acción que no se ha exteriorizado, y exteriorizado quiere decir no una conducta que pueda ser perceptible por otros, porque, por ejemplo, si yo decido un día teñirme el cabello de un color que otras personas puedan considerar ridículo y salgo a la calle con ese peinado nuevo, esa es una acción privada que se ha exteriorizado, claro, pero es una acción privada porque a nadie debería molestarle o a nadie afecta que yo me peine de una forma o de otra. Entonces, partiendo de la premisa que las acciones privadas de los hombres deben quedar fuera de la regulación penal, a partir de allí vamos a analizar los argumentos que se han sostenido históricamente para justificar la punición. Primero vamos a ver los argumentos a favor de la penalización de la tenencia para consumo y luego vamos a ir viendo cada argumento, cada contraargumento, cada argumento que se utiliza para, de alguna manera, desacreditar el argumento principal. En principio, lo que se entiende es, por argumento perfeccionista, es lo siguiente. El argumento perfeccionista nos dice, la autodegradación moral que se produce cuando una persona consume drogas, eso justifica la punición.
El argumento perfeccionista justifica la punición desde el punto de vista que el sujeto que se droga, el sujeto que consume droga, se está autodegradando moralmente. Y eso induce a los hombres a adoptar modelos de conducta indignos. O sea, el sujeto que está consumiendo drogas está adoptando un modelo de conducta que no es digno. Entonces, con la punición se está induciendo a los hombres a que adopten modelos de conducta dignos. En otras palabras, hacemos que la tenencia para consumo personal de estupefacientes sea delito para inducir a los ciudadanos a que adopten otro modelo de vida. Le estaría diciendo el Estado, miren, ciudadanos, sería mejor para ustedes que adopten un modelo de vida digno, alejado de las drogas, porque de lo contrario, yo les voy a imponer una pena. Yo como Estado, que soy titular del ius puniendi, les voy a imponer una pena. Y a partir de allí se pregunta este argumento perfeccionista, ¿acaso no es legítimo promover formas de vida más puras y formas morales, formas virtuosas de vivir la vida? Bueno, es legítimo, eso es verdad, vamos a conceder eso. Sin embargo, no necesariamente tiene que hacerse esta promoción de una vida saludable a través de la amenaza de una sanción penal. Existen otras formas para promover una vida sana, pero porque con ese parámetro tendríamos que prohibir el consumo excesivo de carbohidratos, tendríamos que prohibir una vida sedentaria, porque también tiene consecuencias nocivas sobre la salud, con lo cual pareciera que este argumento va perdiendo fuerza a partir de allí. Además, el artículo 19 de la Constitución Nacional, como ya lo habíamos mencionado, nos da a nosotros el derecho a elegir nuestros propios planes de vida. El sujeto tiene derecho a autoenvilecerse si quisiera. Si el sujeto quiere adoptar un modelo de vida inmoral o un modelo de vida contrario a los parámetros morales imperantes en un momento determinado, lo puede hacer y el Estado no puede inmiscuirse en esa decisión personal. Entonces el argumento perfeccionista pierde fuerza a partir de allí, a partir de que entendemos que tenemos derecho los ciudadanos, un derecho constitucional además, no es cualquier derecho, a autoenvilecernos como se nos plazca. Luego encontramos el denominado argumento paternalista, que dice que la punición es necesaria para proteger a los consumidores potenciales contra los daños que se infligirían si se convirtieran en adictos. Es decir, el argumento paternalista lo que dice es delito tener estupefacientes para consumo personal, porque de esa forma estamos protegiéndolos a los ciudadanos para no volverse adictos. Este argumento, si bien vamos a trabajar los contraargumentos, es claro que en la práctica no se ha logrado ese fin tan loable, porque tenemos muchas personas que se han vuelto adictas de todas maneras, entonces pareciera ser que el fin tan supuestamente tan admirable que perseguía el argumento paternalista no se ha logrado. Pareciera ser que no se han frustrado esas nobles intenciones del legislador de cuidarnos para que no caigamos en la adicción a las drogas. Que además, el sujeto que es adicto a las drogas llega a esa adicción por factores de muy distinta naturaleza y no necesariamente por miedo a la sanción penal, una persona no va a consumir estupefacientes. Bien, además, este argumento paternalista desconoce que existen muchas clases de personas. Vamos a sintetizar a estas clases de personas en 3 grupos de personas. El primer grupo de personas va a estar compuesto por aquellos que no valoran su salud, ni física ni psíquica. Bueno, respecto de este primer grupo de personas que no valora su salud, no podemos obligarlos a valorar su salud. No se puede culpar a alguien por no valorar su salud y tampoco se puede obligar a ello porque ya vimos que el artículo 19 de la Constitución nos dice que tenemos derecho a elegir nuestros propios modelos de vida sin injerencias estatales. Después vamos a encontrar un segundo grupo de personas que no valora su salud física o psíquica, o mejor dicho, este grupo sí va a valorar su salud física o psíquica, pero no sabe cómo cuidar su salud física o psíquica. Ahora el sujeto sí valora su salud
pero no sabe cómo, cuidar su salud. Esa persona no necesita punición, no necesita que se le imponga una pena, necesita información, necesita ser informada acerca de cómo cuidar su salud. También encontramos un tercer grupo de personas que no está en condiciones de cuidar su salud porque ya se ha convertido en adicto, ya padece concretamente una adicción a las drogas. ¿Qué pasa con este tercer grupo de personas? ¿Necesita curación? No necesita punición. No necesita la imposición de una pena un sujeto que ha desarrollado una adicción a las drogas. Entonces, de esos tres grupos de personas, al que no le importa su salud, no lo podemos obligar a que le importe. Después, los que sí la valoran, pero desconocen cómo cuidarla, a ellos necesitamos informarlos, no imponerle una pena. Y por último, quien ya no puede cuidar de su salud por ser adicto, necesita ser curado, no necesita una pena. El último de los argumentos, que es el que se ha proclamado por ser el más fuerte de todos, es el argumento de la defensa social, que busca proteger a los individuos no drogadictos y a la sociedad en su conjunto contra las consecuencias nocivas de que algunos de sus miembros se volvieran adictos. Existe una asociación un tanto extraña, podríamos decir, entre consumo de drogas y delincuencia. Una relación que se ha pretendido que es una relación directa, pero en realidad de directa no tiene nada, no existe una relación directa entre consumo de drogas y delincuencia. Una persona no va a salir a delinquir simplemente porque se ha iniciado en el consumo de drogas. Y además se señala un supuesto efecto contagioso de la drogadicción. Se teme que el sujeto que es drogadicto contagie a los que no lo son. Ese es el argumento de la defensa social. Sin embargo, este argumento pierde fuerza porque no existe una afectación directa de la salud pública. No es como el COVID-19, que no requiere de una voluntad o de una decisión a la hora de contagiarse. El COVID-19, el coronavirus, tiene el efecto de que cualquier persona puede contagiarse si es que tiene un contacto estrecho con una persona que tiene el virus dentro de sí, suficiente carga viral para contagiar, y es un contagio involuntario. Pero si es que la drogadicción fuera contagiosa, ese contagio ya sería voluntario, ya sería una decisión voluntaria de una persona que asume la determinación de comenzar a consumir estupefacientes. Entonces, es completamente absurdo pensar que la drogadicción es contagiosa o que puede llegar a esparcirse como si fuera el COVID-19. Cada persona, cada miembro de la sociedad decide si es que va a consumir o no. Además, el ámbito de libertad de una persona solamente se puede restringir cuando se afecta a un interés legítimo de otra, y aquí no habría un interés legítimo lesionado tampoco. En definitiva, concretamente, lo que sucede con el argumento de la defensa social es que se sostiene que puede ser contagiosa para el resto, pero ese contagio no es tal porque depende de una decisión autónoma del sujeto. Además, algunos autores dicen, bueno, pero mire que nosotros no penamos el consumo, dicen algunos que defienden este argumento de la defensa social. Dicen, no penamos el consumo, pero penamos solamente la tenencia para consumo. Pero eso es absurdo, porque para consumir hay que tener para consumir. Entonces es completamente absurdo decir que el delito no es consumir, y eso es verdad de todas maneras. El delito no es consumir estupefacientes, el delito es tener para consumo. Sin embargo, eso es absurdo, es lo mismo que prohibir la tenencia de libros de oraciones y no la religión en sí misma. Entonces es completamente absurdo. No se pena el consumo, dicen, pero sí se pena la tenencia para consumo. Entonces, ¿cómo hacemos para consumir sin tener la droga? Bien, esos en definitiva son los argumentos que se señalan a favor de la punición, y ya vimos los contraargumentos también. Por último, vamos a ver las críticas de Carlos Nino a la inclusión de este delito. Vamos a ver que acá vamos a repetir algunas de las cuestiones que ya hemos visto. En principio, el derecho de las personas a elegir sus propios planes de vida. El Estado no puede imponer ideales de excelencia humana, porque de lo contrario tendríamos que punir cualquier conducta que ponga en peligro nuestra salud, como por ejemplo el consumo de alcohol, el consumo
de tabaco también tiene efectos nocivos, y esas conductas están permitidas, son drogas que están permitidas. El artículo 19 de la Constitución Nacional consagra ese derecho a autoenvilecerse, tenemos derecho a ser personas viles en la medida en que no tomemos decisiones que pongan en peligro bienes jurídicos de terceros, y además ya hemos de alguna manera derrocado los parámetros que sostienen que la drogadicción pueda llegar a ser contagiosa, porque dependen de una decisión autónoma de una persona capaz y mayor de edad. Por supuesto que el suministro a un menor de edad de un estupefaciente sí debería ser siempre considerado un delito, suministrárselo a un menor porque no está en condiciones, claramente, todavía de decidir por sí solo sus propios proyectos de vida.